En mayo adquiera su dominio .com.org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. You idiot! You made me. Remember, you dropped me into that vat of chemicals. That wasn't easy to get over. Don't think that I didn't try. I know you did. Oh! Como cada semana, desde los estudios de Frecuencia Cero ubicados en la Ciudad de México y para todo el mundo, llega hasta ustedes una nueva emisión de Testigos del Crimen. Nos da mucho gusto saludarles, mi querida Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? ¿Cómo estás? Y pues, nuevamente, para comenzar, un gran saludo a nuestro productor René Palacios Gaguín, quien se encuentra diestramente manejando la consola de audio. Y les recordamos que tenemos vías de comunicación, querida Guadalupe. Claro que sí, que es un correo de voz que es el 01800 087 2423, que nos pueden marcar desde cualquier parte del país. Pueden dejar un comentario directamente desde nuestro portal web www.testigosdelcrimen.com, o bien mandar un mail a info@testigosdelcrimen.com. Y tenemos emails que queremos agradecer, Guadalupe. Claro que sí, uno de ellos es a Mario Pérez González desde Argentina y a Jesús Arturo Morales, quien, bueno, del curso que vas a dar en agosto en Casa del Lago, que lamentablemente por cuestiones de trabajo, escuela, etcétera, no puede asistir, y que, bueno, está la sugerencia de la mañana, a ver qué dice Casa del Lago, ¿verdad? Ahí sería un poco complicado, pero ojalá pudieras hacer un esfuerzo, querido Arturo. Recordatorio breve: a partir del 3 de agosto, el curso Retrato del Asesino en Serie, impartido por su servidor, con la presencia especial de Guadalupe Gutiérrez, de Ricardo Bernal, en Casa del Lago de la UNAM. El temario completo pueden encontrarlo directamente desde nuestro portal. Y querida Guadalupe, lo que escuchamos al inicio de esta emisión, pues fue un fragmento de una película que, bueno, en lo personal es una de mis favoritas, una película estrenada en el año de 1989, dirigida por Tim Burton, y es nada más ni nada menos que una adaptación de las aventuras de un héroe que tocamos en programas previos de Testigos del Crimen. Sí, que a ti y a mí nos encanta, ¿no? Que es este Caballero de la Noche. El detective oscuro Batman. Por supuesto, en donde, bueno, yo creo que en esta película se rescata mucho la imagen de Batman de aquella de los años 60, que a mí en lo personal sí me gusta, sí me divirtió, pero era una parodia. Claro, es kitsch camp completamente. Sí, y en esta película se torna completamente serio, y como ese investigador, ese justiciero y ese señor de búsqueda de verdad, oculto en la noche, que es Batman, ¿no? Exactamente. Y como en ese programa, pues, tocamos la parte luminosa, aunque más bien sería la parte oscura, el día de hoy vamos a dedicarle, como ustedes escucharon, esta emisión a El Guasón, su némesis, su opuesto, y en este diálogo que rescatamos, Jack Nicholson, quien hace una estupenda interpretación como El Guasón, le reclama a Batman que él lo hizo. Entonces, pues bueno, hoy vamos a tratar de explorar qué hay detrás de la risa, ¿no? Sí, y detrás de esta severa acusación que es el Guasón, y la cual en el capítulo que, bueno, en el podcast, más bien, que platicamos acerca de Batman, era algo completamente cierto, ¿no? Indiscutiblemente. Uno alimenta al otro. Sí, son necesarios, son complementos. Uno no puede justificarse sin la presencia del otro. Sí, son complementarios, o sea, completamente complementarios. Y yo creo que vale la pena, Guadalupe, rescatar un poco de nuestro podcast que dedicamos a John Wayne Gacy, aquel famoso psicópata, asesino en serie, que se disfrazaba de payaso para entretener a sus amistades en sus horas diurnas, ¿no? Sí, y que visitaba a los pequeños del hospital para alegrarles las horas en que estaban ahí, ¿no? Esta imagen del payaso Pogo, en donde era bueno, era amable, era cándido con los pequeños, y sin embargo otra de sus personalidades, o más bien otra de las áreas
de su vida, pues era el homicidio, el asesinato y el secuestro y la tortura de jóvenes, de adolescentes. Exactamente. Además de que, bueno, hablábamos acerca de lo siniestra que puede ser la representación del payaso, y el Guasón precisamente es un payaso. Sí. Yo creo que habría en toda la extensión. extensión, aunque no es un payaso nada serio. Hay quienes dicen que dentro de la historieta sería el más prolífico asesino en serie. Y bueno, pues vamos a tratar de averiguar por qué. Por supuesto. Pues yo creo que vale la pena comenzar por el principio, valga la expresión. Y la primera aparición del Guasón ocurre en la primavera de 1940 en el primer número unitario del cómic de Batman. El Guasón fue creado por Bob Kane y Bill Finger, Bob Kane dibujante, Bill Finger escritor. Ahí hay alguna historia apócrifa de que Jerry Robinson, que era un asistente de ellos, tuvo que ver en la concepción del personaje basándose en el actor alemán Conrad Witt, que había hecho una película llamada El hombre que ríe, y que era una adaptación de una novela de Víctor Hugo. Tú recordarás, Guadalupe, que en el principio el Guasón pues no tenía este aspecto siniestro ni macabro que actualmente le conocemos, ¿no? Sí, y yo creo que también a la vez tan ridiculizado, porque tiene un contraste entre la risa macabra, entre una risa forzada, no sé, una pinta literal, exacerbada, pero a la vez demasiado caricaturesco. Entonces, eso es lo que lo hace doblemente más macabro. En donde hay un grado de juego, pero a la vez en el juego hay una maldad oculta impresionante, ¿no? En donde la florecita que debería de arrojar agua, arroja ácido. Sí. Lo sabemos perfecto. Pero eso es completamente perverso. Absolutamente. Es de alguna manera la perversión de pues, elementos infantiles o ingenuos, ¿no? Inocentes. Sí. Que eso es lo que también lo hace, como tú dices, doblemente macabro. En un principio el Guasón no tenía esta connotación. Era más bien como un criminal bufón, cuyo origen nunca queda aclarado por los autores. Él de repente aparece en la serie como un pastelazo. Era el criminal que dejaba bromas para escapar, dejaba cáscaras de plátano para que se resbalara la policía o los héroes. Era un personaje bastante cándido. Sin embargo, yo creo que inclusive al principio hasta ridículo. Ridículo, sí, no era nada serio. Él debía morir en su primera aparición. Sin embargo, el editor, se me olvidó ahorita su nombre, decide rescatarlo. Él dice, este personaje tiene mucho potencial, y yo creo que fue una decisión de lo más inteligente. Sí, porque lo que observó fue la contraparte de Batman. Exacto. Su opuesto, su complemento, como decías. Y sin embargo, surgidos del mismo dolor o del mismo asunto psicológico, curiosamente. Pues muy bien. Vamos a continuar con la historia del Guasón, si ustedes les parece. Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en esta plática que tenemos acerca del Guasón. Y bueno, toda esta parte malévola, contrastante, digo, nos da mucho que decir y que sacar acerca del personaje, ¿no? Completamente. Y en esta mesa que hoy está inundada por cómics del Guasón, sí. Vale la pena mencionar que como decíamos, ¿no?
El origen del personaje nunca quedó establecido. En 1951 se dan algunas pistas. Obviamente la imagen del Guasón queda pues empequeñecida, queda ridiculizada gracias a la famosa serie de Adam West, donde César Romero, por cierto, hacía del Guasón. Y muy bien hecho, la muy verdad. divertido, A mí me encantaba. aunque yo nunca le perdoné que jamás se rasurara el bigote. Si ustedes se acuerdan, estaba metido Sí, el bigote de blanco, entonces era una cuestión muy extraña. Pero es en el año de 1988 cuando los autores Alan Moore, que es uno de los pues genios de la historieta moderna, con el ilustrador Brian Bolland, publican una novela gráfica llamada Batman, la broma mortal, o The Killing Joke. En esta historia es muy interesante porque nos ofrece por primera vez un origen del villano. Sí, y nos va presentando. A mí cuando lo leí, que fue hace un par de años, me encantó porque, bueno, como buena psicóloga me gustan las historias y el origen, y aquí es lo que presenta precisamente. Sabemos perfectamente la parte sufrida y triste de Batman. Eso Bruno Díaz se quedó huérfano, a los 8 años le matan a los papás, bueno, historia fea, qué triste, ¿no? Y desemboca en Batman. Pues esto sí suena muy trivial, pero dices, bueno, esta parte de antítesis de Batman Guasón, ¿de dónde sale? Dices, híjole, es que es un malo maldito, ¿no? Desgraciado, mata niños, bueno, mujeres, hombres, le da parejo. ¿Pero por qué? Digo, una de las preguntas claves en la psicología es ¿por qué y para qué? Exactamente. ¿De dónde viene? Y en esta cómic es en donde precisamente se empieza a explicar a un hombre que está casado, que está esperando un bebé, pero que además está muy, muy presionado desde el factor económico. Claro. Entonces, a partir de ahí, así como que, el planteamiento también es así como que las malas amistades lo empiezan a jalar, le dicen que él solamente tiene que hacer un pequeño encargo en esta fábrica de químicos, y es en donde él, con toda esta presión, y como que hay una disputa interna entre lo que sería el ello, el yo y el super yo, el ello desde la parte impulsiva de, pues mira, vas a ganar un buen dinero, te va a ayudar a ti, a tu hijo, etcétera. La parte del super yo de no, eso no se debe de hacer, muy débil, pero todavía resistiendo. O sea, sí había una parte de culpa y una parte de conciencia moral de decir, no se vale que hagas eso, y un yo que intentaba mediarlo, pero que al final de cuentas cedió. Además de que de alguna manera es estimulado a esta decisión debido a que la esposa y el hijo por nacer mueren atropellados. O sea, es la historia del Guasón, como la plantean, él nunca nos dice el autor su nombre, eso es algo interesantísimo. Él supuestamente ha perdido incluso la noción de quién es él, quién es su verdadera identidad a través de todo este episodio de locura, ¿no? Este brote psicótico. Sí. El tipo, este encargo que le hacen es asaltar la planta de químicos, le piden que se ponga un disfraz para hacerse pasar por un ladrón conocido que se llamaba la Capucha Roja. Sí. En ese momento llega Batman y ocurre la famosa escena en la que en esa confrontación él cae a una tina de químicos, lo cual transforma completamente su imagen y lo conduce a la locura. Sí, porque además es una pérdida de identidad total. Digo, si uno se ve al espejo, dice, ay, mira, soy Lupita o soy Roberto, ¿no? Esa persona que estoy viendo. Pero al momento en que él ya no recuerda su nombre y a quien ve es un ser completamente distorsionado que no concuerda con el recuerdo de quién era, pues imagínate esto tan fuerte en cuestión intrapsíquica. Completamente. Queda en el brote y es cuando toma esta identidad del Guasón, ¿no? De Joker. Y una pequeña fundamento médico respecto a la transformación. Quien de alguna manera se pregunte o dude si es posible que nuestro tono de piel se altere al punto de vista de quedar cuasi blanco, pregúntale a Michael Jackson. Exactamente. Sí, referencia a Michael Jackson. La cuestión es la siguiente, la explicación que podría tener es que este ácido, este conjunto de químicos, de alguna manera afectó los melanocitos. Todos sabemos que nuestra piel, el color de nuestra piel, de nuestro cabello está regulado por la cantidad de melanina que tenemos.
En ese sentido, una sustancia química de cierta composición podría atacar los melanocitos y alterar completamente el tono de la piel. Es el principio, bueno, aunque es por una bacteria, el vitiligo, por ejemplo. Sí. El albinismo es una mutación genética que causa alteración en la melanina. Entonces, este podría ser el fundamento del por qué nuestro querido Guasón pues tiene el rostro pálido, el cabello verde y pues una expresión macabra, ¿no? Sí, y además, bueno, con algo tan simple como lo podemos observar en cuando nos exponemos al sol, que nos queremos broncear, etcétera, se da también una alteración. Entonces, se ha completado la transformación del Guasón con todas estas circunstancias, la situación financiera, económica, el desempleo, la desesperación, una esposa embarazada, la pérdida de la misma junto con el producto, el hijo por nacer, sí. Todo esto encaminado a una transformación total de decir, bueno, si yo era tal persona que no sabe quién era, ni él mismo, bueno, entonces ahora voy a hacer otra y me voy a desquitar, porque mucho de lo que hace el Guasón es venganza, es desquite, es coraje, ¿sí? Es esta parte de no recuerdo bien qué es o contra quién, literal como los dichos mexicanos que tenemos. Ya no me importa quién me la hizo, sino quién me la pague. Claro. Y el Guasón es de esos. Punto, ¿no? Y sobre todo está proyectado y depositado este objeto persecutor, digo, y más que francamente puesto en Batman. Por supuesto. Y pues sobre el modus operandi del Guasón, cómo elige a sus víctimas y tal vez algunas explicaciones alternativas sobre su origen, continuaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos con el Guasón y pues un poco asustados de escuchar esas risas macabras que provienen de la persona de Jack Nicholson en esta caracterización. Algunas otras explicaciones rápidamente de el origen de Batman en el cómic Batman Blanco y Negro, volumen 2, que es una joyita que si ustedes tienen la oportunidad y son admiradores de Batman se las recomiendo, proponen que realmente el Guasón no está loco, sino que es un criminal tan astuto, tan inteligente, que ha creado toda esa personalidad psicópata para ingeniárselas y escapar de la acción de la justicia siempre que lo encarcela. Sí, porque una de las partes que él maneja es esta parte detallada de ir planeando, de ir viendo, de cómo el objetivo siempre es matar a Batman, ¿no? Pero es muy ingenioso de cómo puede llegarlo a hacer. Sí, claro. O sea, Batman digamos que tiene que llegar y deshacer lo que hizo el Guasón, que ya pensó. Pero es muy hábil. Aunque también hay otra parte que es demasiado cándida y demasiado simple. Pero esta parte de manejo psicológico que hace inclusive de la mente de Batman y de las personas que le rodean, como es Arlequín, por ejemplo, es fantástica. De acuerdo. Y el Guasón, ¿cómo elige a sus víctimas? Bueno, el Guasón es un cuate que mata indiscriminadamente, no le importa si son niños, si son blancos, si son mujeres, si son hombres, él agarra parejo. Sí.
Sí. Y utiliza un gran arsenal de armas que, bueno, todas tienen que ver con, de alguna manera, artificios circenses. Sí, Utiliza bromitas, ¿no? martillos, el flor con ácido, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera siempre trata de poner a Batman en situaciones de riesgo que impliquen este tipo de parafernalia, ¿no? Sí, las cartas que son Navajas. ¿no? Las avientan y en lugar de decir póker o lo que sea, bueno, está matando gente, ¿no? Y el Guasón está documentado en algunos cómics. Se ha establecido que en algún momento, en un solo golpe, con su gas de la risa famosísimo, Sí. asesinó a 200 personas, incluidos niños. O sea, en ese sentido, como decía al principio, sería el asesino en serie más prolífico, Sí. tal vez, de la Y historia. el asesino en masa. Y en masa también, por supuesto. Y él ha sido responsable de muchas tragedias en la vida de Batman. Primeramente, asesina al segundo Robin, a Jason Todd. Sí. Deja inválida a Bárbara Gordon, alias Batichica. Mata a la detective Sarah Essen, que es la segunda esposa del comisionado Gordon. Y se establece una relación simbiótica muy particular entre esos dos personajes, Guadalupe. De alguna manera uno representa el orden, el otro representa el caos, uno representa el intelecto, tal vez el otro el instinto. En el caso, vámonos a colores, ¿no? Mientras Batman es la oscuridad completa, el Guasón es el colorido. Sí, es la risa, es la broma, es mira cómo te estoy partiendo el brazo. Ajá. Y bueno, así como que casi salen luces de bengala, fuegos, mientras el otro es sombrío, es sobrio, Ajá. ¿no? Sumamente meticuloso, lo que se hablaría en un sentido del impulso, Ajá. que sería el Guasón. Ajá. Y Batman quedaría en la parte super yoica, el extremo del orden, de lo estipulado, de la disciplina, de las reglas, ¿no? Exacto. Otra cuestión, en la novela gráfica El asilo de Arkham, por ejemplo, la psicóloga que aparece, bueno, como un personaje importante dentro de la historia, dice que es imposible clasificar al Guasón en un tipo psicológico. ¿Tú crees que, bueno, indiscutiblemente el tipo posee muchos elementos que nos llevarían a pensar que es un cuate que sufre de trastorno antisocial de la personalidad, es un psicópata? Sí, completamente, ¿no? Digo, si nos vamos ahora sí que a los libros donde nos basamos para muchos diagnósticos, etcétera, desde el DSM-4, sería este trastorno antisocial de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad, Ajá. que está bordeando a un nivel bajo, o sea, casi psicosis, ¿no? El cuate tiene contacto con la realidad, que es una de las características importantes para diferenciar entre neurosis y psicosis, Ajá. y esta parte borderline o limítrofe. Y sí se da cuenta, o sea, él sí sabe perfectamente que lo que quiere es hacer daño, que es matar, es robar, es ultrajar, todas las bellas joyas que hace y actitudes que tiene, sabe y está consciente de eso, lo cual lo deposita no en la psicosis, sino precisamente con todo este trastorno psicopático que presenta, en donde más bien no le da culpa y le vale gorro absolutamente cualquier cosa que pueda pasar con el resto de la humanidad. Ajá. Ve, Sí. ve y ve solamente por sus intereses, ¿no? Tiene algunos rasgos. Bueno, hay un dato. Yo me encontré dentro de la investigación que hice para mi tesis una serie de características del asesino psicópata según David Abrahamson, que habla acerca de que es un cuate que no tiene un proyecto de vida. Y efectivamente, el Guasón no tiene un proyecto de vida. El Guasón va como el alcohólico un día a la vez. Y pues pareciera que mata exclusivamente por su propia diversión, ¿no? Mata por diversión y a pesar de que se plantea proyectos, por ejemplo, grandes robos en un momento dado, Ajá. Golpes fuertes, que inclusive a veces recluta más gente, todo queda destrozado porque no tiene una sustentación ni un proyecto futuro. Vive muy en el aquí y en el ahora, pero además hay algo contrastante también con el Guasón. Si nosotros recordamos en dónde vive, por lo regular son estos parques de diversión abandonados. Sí, claro. Exacto. Ajá. Donde la diversión ya se fue. Ahí ya no te da risa nada. Claro. ¿Sí? Ya no te divierte, ya son sombríos, ya están maltrechos, rotos, completamente abandonados. Pero hay un contraste con él. Él siempre está impecable, Sí. curiosamente. Claro. Él siempre está entero porque está y no está. Es alguien efímero y es alguien eternamente presente.
Es algo impactante, así como Batman, en donde se presenta y no se presenta, está presente, pero a la vez volteas y ya no existe, ya no está. Claro. Entonces, ¿existe o no existe? Igual es con el Guasón, pero dentro de esto de ruido, él está intacto. Es algo fantástico en cuestión del Guasón, ¿no? Y que además Batman siempre lo encuentra, y los dos se encuentran de la misma forma, digámoslo así, como interna, muy devastada, sí, ambos, pero los dos siempre enteros e impecables. Me recuerda mucho ahorita esto Tim Burton cuando produjo la primera película en 1989, decíamos. Él dice que le quiso dar el enfoque de un duelo de psicópatas. Sí. De un duelo de seres desfigurados, uno mentalmente, el otro mental y físicamente. Sí. Y creo que en esta lucha, como dice de freaks, en esta lucha de fenómenos, pues el que sale ganando definitivamente es el espectador y el diletante de los cómics. Sí. Pero encantados estamos, ¿no? Pero bueno, el tiempo desafortunadamente se ha agotado, tenemos que concluir. Siempre. Y lamentablemente, en algún momento tal vez regresemos con el Guasón para tocar algún otro tópico, porque bueno, creo que es uno de los villanos favoritos de todos. ¿Y qué te parece si nos despedimos, Guadalupe, con un extracto también de la película Batman del futuro, El regreso del Guasón, una película de dibujos animados, donde el Guasón tiene un diálogo muy interesante con Batman. Estas dos películas, Batman de Tim Burton y Batman el regreso del Guasón, son cortesía de Warner Bros. Home Entertainment, a quien agradecemos la amabilidad de permitirnos ofrecerles este material, y pues nos despedimos. Por supuesto, entonces recuerden escucharnos a la próxima, y estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Recuerdos de nuestra familia. Comienzo contándote cómo fui penetrando de a poco en la mente de ese chico. Claro, al principio trató de resistirse. Habrías estado orgulloso de verlo tan fuerte. Pero muy pronto los sueros y las descargas surtieron efecto. Y el querido muchacho comenzó a compartir sus secretos conmigo. Secretos que ahora solo yo sé. Bruno. ¿Es cierto, Batsy? Yo lo sé todo. Y un poco como el niño que espía sus regalos de Navidad, debo admitir que estoy algo decepcionado. Detrás de toda esa parafernalia eres solo un muchachito disfrazado llorando por mamá y papá. Sería divertido si no fuera tan patético. No, al demonio, me reiré igual. Si no te gustó la película, tengo diapositivas. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan anual de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y Webmaker Lite son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com.org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com,
líder de web hosting en México.